El Palacio de Buckingham ha entrado en una nueva era, pero los ecos del pasado aún resuenan en sus pasillos de mármol. En un gesto cargado de simbolismo, el rey Carlos III ha utilizado el cumpleaños de su hermano menor, el duque de Eduardo, para tender un puente entre el legado de su padre y el futuro de la monarquía. El monarca ha conferido a Eduardo el título adicional de duque de Edimburgo, un nombramiento que, en la superficie, parece un acto de fraternal generosidad y un homenaje al difunto príncipe Felipe. Según el comunicado oficial, se trata de un reconocimiento a la dedicación incansable del duque a los deberes reales y un vínculo tangible con el formidable legado de servicio del duque de Edimburgo. La imagen distribuida a los medios, donde Carlos posa con una mano afectuosa sobre el hombro de un Eduardo visiblemente emocionado, fue coreografiada para transmitir unidad y continuidad. Los corresponsales reales no tardaron en elogiar la jugada maestra del rey, uniendo el afecto familiar con la astucia política en un solo movimiento. Es un guiño a la tradición y una consolidación del núcleo familiar de trabajo, afirmó un conocido analista de la monarquía en la BBC. La narrativa estaba servida, un rey reconciliador honrando a un hermano leal, asegurando que el nombre del patriarca siga asociado a la corona. Sin embargo, detrás de la fachada de pompa y circunstancia, los mecanismos del palacio ya trabajaban a un ritmo frenético. Fuentes cercanas a la corte sugieren que la concesión del título no fue un acto espontáneo, sino el resultado de meses de deliberaciones estratégicas. Tradicionalmente, el título de duque de Edimburgo estaba destinado al príncipe Eduardo desde hacía décadas, una promesa informal del príncipe Felipe y la reina Isabel II. La demora en su concesión, primero por la longevidad de Felipe y luego por el ascenso de Carlos, había generado un silencio incómodo dentro de los círculos reales. Analistas de la monarquía creen que el rey Carlos, consciente de la necesidad de fortalecer las filas de la familia real activa tras la salida de los Sussex y los escándalos del príncipe Andrés, ha decidido actuar. Este no es solo un regalo de cumpleaños. Es una pieza clave en el tablero de ajedrez de la nueva reinadura. La reacción en los medios fue inmediata y mayoritariamente positiva, interpretándolo como una señal de estabilidad. Pero según observadores reales, también cumple una función práctica: anclar a Eduardo y a su familia, los condes de Wessex, como pilares indispensables y de confianza en una institución que busca desesperadamente reafirmar su relevancia. El efecto dominó de este nombramiento comenzó a delinearse de inmediato. Según fuentes cercanas al palacio, el acuerdo que finalmente permitió la concesión del título no se forjó en 2023, sino en 1999, en los meses previos a la boda del príncipe Eduardo con Sophie Rhys-Jones. Un pacto privado firmado entre el príncipe Felipe, la reina Isabel II y su hijo menor, que establecía los términos de un futuro que hoy es presente. La percepción pública, alimentada durante años por la imagen de un Eduardo alejado de los títulos principales, se fractura con este dato. No se trataba de una simple promesa familiar. Era un documento con peso constitucional, un contrato dinástico que ataba el destino del título a una línea de sucesión específica. La reacción de los medios, inicialmente enfocada en la celebración, dio un giro analítico al conocerse los primeros indicios de este acuerdo a través de filtraciones a corresponsales reales de larga trayectoria. The Telegraph y The Times comenzaron a publicar artículos que cuestionaban la narrativa de regalo espontáneo, señalando la meticulosa planificación detrás de cada movimiento real. La prensa especulaba: ¿por qué sacar a la luz ahora un acuerdo de 1999? La credibilidad de la monarquía, siempre basada en una mezcla de tradición y discreción, se enfrentaba a un nuevo escrutinio. Según analistas de la monarquía, la revelación no es un accidente, sino una jugada calculada. Al vincular la concesión actual a la voluntad explícita del príncipe Felipe y la reina difunta, el rey Carlos III blindaba la decisión de cualquier crítica, anclándola no en su propio criterio, sino en el mandato de los patriarcas. El contenido del acuerdo, según los detalles a los que han tenido acceso estos observadores, es lo que redefine por completo la herencia. Estipulaba que el título de duque de Edimburgo sería para el príncipe Eduardo,
pero solo tras el fallecimiento de ambos, el príncipe Felipe y la reina Isabel II. Más crucial aún, establecía que el ducado no sería hereditario en la línea de Eduardo de manera automática. En lugar de pasar a su hijo, James, vizconde de Severn, el título revertiría a la corona en el momento del fallecimiento de Eduardo, para ser luego concedido de nuevo a discreción del monarca reinante. Esta cláusula rompe con la tradición de los títulos ducales hereditarios dentro de la familia real y revela una visión a largo plazo extraordinaria. El príncipe Felipe, conocido por su pragmatismo feroz, no solo estaba asegurando el futuro de su hijo menor, sino que estaba protegiendo a la institución de una posible proliferación de títulos secundarios, concentrando el poder de distribución en la figura del soberano. Las consecuencias de esta revelación son inmediatas y profundas. En primer lugar, transforma la imagen pública del príncipe Eduardo y Sophie. El documento que el príncipe Felipe presentó a su hijo menor no fue un borrador informal ni una carta de intenciones. Era, según las descripciones de quienes han podido analizar su naturaleza, un acuerdo privado meticulosamente redactado que delineaba responsabilidades y derechos sobre un legado específico, el Ducado de Edimburgo. Lo crucial, y lo que genera el primer escalofrío institucional, es que este acuerdo fue gestionado fuera de los canales oficiales de la Casa. No pasó por los despachos de los asesores constitucionales más estrictos, ni por el comité que tradicionalmente asesora al soberano en materia de títulos y honores. Fue un pacto de padre a hijo, pero con el peso de un príncipe consorte que conocía cada resquicio de la maquinaria real. La reacción inicial de los medios, al conocerse la existencia de este papel, fue de perplejidad calculada. Los corresponsales reales, acostumbrados a los comunicados pulidos de Buckingham Palace, se encontraron con una narrativa fracturada. Por un lado, la versión oficial, escueta, que confirmaba la concesión del ducado al príncipe Eduardo como un deseo de sus padres. Por otro, la filtración de que existía un documento físico, un acuerdo privado que parecía contener cláusulas que iban más allá de un simple deseo sentimental. Esta dualidad encendió las alarmas en el establishment mediático. ¿Por qué un acuerdo privado? ¿Qué necesidad había, si el monarca tiene el poder absoluto de crear y conceder títulos? La prensa comenzó a diseccionar el término acuerdo, cargado de connotaciones contractuales y jurídicas, alejadas del lenguaje habitual de la voluntad real. Según analistas de la monarquía, aquí es donde la jugada del príncipe Felipe muestra su profundidad estratégica. Un deseo verbal es eso. Un deseo. Puede ser recordado, malinterpretado o, con el tiempo, ignorado por presiones políticas o cambios en la dinámica familiar. Pero un documento, firmado y fechado, se convierte en un hecho que, aunque carezca de validez legal, en el sentido estricto constitucional, posee una fuerza moral e histórica abrumadora. Fuentes cercanas al palacio sugieren que el duque de Edimburgo, consciente de que su hijo menor caminaba por un sendero diferente dentro de la firma familiar, alejado de los deberes de los royals de primera línea, pero comprometido con la institución a su manera, quiso blindar su futuro. No con riqueza, sino con un estatus claro e inamovible, anclado en la palabra escrita de sus padres. Las consecuencias de este descubrimiento son inmediatas y redefinen la posición del príncipe Eduardo. Deja de ser el hermano menor que recibe un título por deferencia. Se transforma en el heredero directo de un mandato explícito, casi testamentario, de sus padres. El descubrimiento del documento de 1999 no es un hecho aislado. Para comprender su verdadero peso, los analistas de la monarquía nos obligan a retroceder en el tiempo y examinar el contexto preciso en el que fue concebido. El año es 1999. El príncipe Eduardo y Sophie Rhys-Jones anuncian su compromiso. Pero este no es un simple anuncio feliz. Es un momento de extrema vulnerabilidad para la corona, un punto de inflexión que coloca a la familia real bajo un microscopio implacable. La presión mediática, según los archivos de la época, alcanzaba un pico febril. La institución aún se tambaleaba por las secuelas del annus horribilis,
por el divorcio de 3 de los 4 hijos de la reina y, de manera más inmediata y brutal, por la persecución y la muerte de Diana, princesa de Gales, apenas 2 años antes. La monarquía necesitaba, desesperadamente, una historia de estabilidad, de normalidad, de amor duradero. Eduardo y Sophie representaban esa última esperanza pública. Aquí es donde el análisis se vuelve crucial. Fuentes cercanas al palacio en aquel entonces sugieren que la Casa Real no solo veía una boda, sino una operación de salvamento de imagen. Eduardo, el hijo menor, siempre había caminado por un camino profesional independiente, alejado del núcleo duro de los deberes reales. Su relación con Sophie, una mujer de fuera del establishment aristocrático, pero con una carrera en relaciones públicas, se percibía como moderna, alejada de los dramas del pasado. La corona necesitaba anclar esa narrativa. Y para ello, necesitaba ofrecer incentivos, una hoja de ruta clara. Según observadores reales, las negociaciones sobre el futuro de la pareja no fueron meras conversaciones familiares, sino deliberaciones estratégicas. Cómo integrar a una pareja que buscaba cierta independencia profesional sin que pareciera un rechazo a la institución. Cómo recompensar su lealtad anticipada y al mismo tiempo protegerlos del voraz apetito de la prensa. La respuesta, según analistas de la monarquía, se materializó en una doble estrategia. Públicamente, se les permitió forjar una vida semicivil, con Eduardo manteniendo su empresa de producción televisiva, Arden Productions. Era la cara moderna que la monarquía quería proyectar. Pero en privado, en la sacrosanta intimidad de los apartamentos de palacio, se establecían los cimientos de su futuro estatus. El acuerdo del que habla el documento no surgió de la nada. Fue, en esencia, el pago por adelantado de un contrato de conducta. La corona, personificada en la reina y el duque de Edimburgo, ofrecía seguridad y un título ducal a cambio de un compromiso inquebrantable con la institución y de proporcionar esa tan necesitada imagen de calma y continuidad. Ese acuerdo, según las fuentes cercanas al palacio que han tenido acceso a sus términos generales, no fue simplemente un gesto de buena voluntad familiar. Fue un instrumento de blindaje. Su objetivo principal, más allá de recompensar la lealtad, era construir un dique de contención alrededor del conde y la condesa de Wessex frente a futuras crisis. La estrategia era clara: asignarles un rol concreto, visible pero acotado, que les otorgara un sentido de propósito dentro de la institución sin exponerlos a los focos más abrasadores que iluminaban a los príncipes de Gales. Se trataba de anclar su barco en un puerto seguro, definido por protocolos y calendarios previsibles, lejos de las tormentas mediáticas que habían azotado a generaciones anteriores. La reacción de los medios ante la gradual incorporación de Eduardo y Sophie a un circuito de compromisos reales más tradicional fue, inicialmente, de aprobación cautelosa. Los editoriales elogiaban su diligencia discreta y su enfoque moderno pero respetuoso. Se les presentaba como el antídoto perfecto, la pareja real que podía navegar el siglo XXI sin hacer olas. Esta narrativa, sin embargo, no surgió por generación espontánea. Fuentes internas sugieren que fue meticulosamente cultivada desde la oficina de prensa de Buckingham, alimentando a corresponsales reales de confianza con anécdotas sobre la accesibilidad de Sophie, su habilidad para conectar con causas relacionadas con mujeres y negocios, y la profesionalidad de Eduardo en sus producciones documentales sobre la historia de la familia real. Era la imagen de la continuidad sin conflicto, y la prensa la compró, en gran parte porque satisfacía una necesidad pública de estabilidad tras los años de Diana. Los analistas de la monarquía, sin embargo, venían observando con lupa el desarrollo de este modelo Wessex. Su creencia es que el acuerdo privado funcionaba como un manual de operaciones no escrito a cambio de la promesa de un ducado, el de Edimburgo, título que llevaba el príncipe Felipe, y de la seguridad económica y logística que proporciona la casa. La pareja se comprometía a una lealtad inquebrantable y a un perfil público predecible. No se trataba solo de no escandalizar, se trataba de ser activamente útiles. Su papel, según estos observadores, se fue definiendo como el de embajadores de la normalidad.
Las consecuencias de este pacto tácito se hicieron palpables en la estructura misma de la familia real. Eduardo y Sophie no fueron ascendidos al núcleo duro de consejeros de Estado, por ejemplo, un movimiento que los analistas interpretan como una delimitación clara de su esfera de influencia. Su independencia profesional, aunque permitida, quedó supeditada a un escrutinio palaciego silencioso. La reaparición del documento, ese acuerdo privado que durante años rigió la vida de los condes de Wessex, no fue un accidente de los archivos. Su filtración a la prensa coincidió con una precisión cronométrica con el anuncio, largamente esperado, de que el rey Carlos III otorgaría finalmente a su hermano menor el título de duque de Edimburgo. Según observadores reales, esta simultaneidad no es una casualidad, sino un movimiento calculado dentro del tablero de ajedrez que es la corte. La promesa hecha en privado décadas atrás se materializaba en público, y alguien decidió que la letra pequeña de ese pacto también viera la luz. La reacción de los medios fue inmediata y bifronte. Por un lado, las publicaciones más afines a la Casa Real cubrieron el ascenso de Eduardo y Sophie con el guión establecido. Se destacó su trayectoria de servicio discreto, su lealtad inquebrantable y la poética justicia de que Eduardo heredara el ducado de su padre, el príncipe Felipe. Se presentó como el cierre de un ciclo, un gesto de unidad familiar. Por otro, los tabloides y ciertos corresponsales más agresivos recibieron la filtración como un regalo navideño. Los titulares pasaron de celebrar el nuevo ducado a cuestionar su precio. ¿Lealtad comprada? El manual secreto de los Wessex, el acuerdo que convirtió a un príncipe en empleado modelo. De la noche a la mañana, la narrativa de la normalidad se teñía de transacción. Analistas de la monarquía creen que la filtración obedece a una de dos lógicas, ambas peligrosas para el palacio. La primera hipótesis apunta a una fuga interna, una advertencia desde dentro del propio sistema. La concesión del ducado de Edimburgo no era solo un título. Implicaba una redefinición de estatus, posiblemente mayores dotaciones económicas y una visibilidad incrementada. Fuentes cercanas al palacio sugieren que facciones tradicionalistas o incluso elementos dentro de la propia casa del príncipe de Gales podrían ver este ascenso como una distorsión del orden natural de precedencia, un premio excesivo a una rama secundaria. Filtrar el acuerdo sería una forma de recordar, de manera cruda, que su posición se basó en un contrato de conducta, no solo en el derecho de sangre. La segunda hipótesis, aún más espinosa, es que la filtración provenga del entorno de los propios duques de Edimburgo. Aunque contraintuitiva, algunos observadores no la descartan. El acuerdo, en su redacción original, podría leerse como un documento que limitaba su ambición y autonomía a cambio de una promesa futura. Ahora que la promesa se cumple, hacerlo público podría ser un intento de reescribir la narrativa, demostrar los sacrificios realizados y, en esencia, quemar el manual que ya no necesitan seguir. La filtración del acuerdo de conducta no se encontró con una aceptación inmediata, sino con un muro de escepticismo mediático. Los titulares iniciales, aunque sensacionalistas, pronto dieron paso a un análisis más frío y comparativo por parte de las secciones. El evento mediático, siguiendo el patrón clásico de cualquier crisis de palacio, se desarrolló en 3 actos predecibles. Primero, y tercero, la evaluación comparativa por parte de los corresponsales veteranos. Nos encontramos ahora en esa tercera fase, donde la credibilidad se mide con la vara de la historia. La reacción inicial de los medios de comunicación fue de profunda incredulidad. Fuentes cercanas al palacio sugieren que las redacciones recibieron el documento con suspicacia, preguntándose si no se trataba de una elaborada falsificación o una operación de desinformación. El escepticismo no era hacia la posibilidad de que existieran acuerdos. La monarquía británica funciona sobre una maraña de dotaciones, títulos y deberes contractuales, sino hacia la naturaleza explícita y casi mercantil del texto filtrado. ¿Un príncipe con un KPI de conducta?, ironizaba un editorial del Financial Times, mientras que The Guardian lo calificaba de extraordinariamente prosaico
para una institución que se sustenta en el misterio y la tradición. Este escepticismo condujo, de manera natural, a un ejercicio de contextualización histórica. Analistas de la monarquía y corresponsales reales comenzaron a desempolvar los archivos en busca de precedentes. Las comparaciones no se hicieron esperar. Se citó el acuerdo financiero que siguió a la abdicación de Eduardo VIII en 1936, un pacto familiar y discreto que lo alejó de la vida pública a cambio de una renta. Se mencionó el Sandringham Summit de 2020, la negociación pública y fallida que definió los términos de la salida de los Sussex, un acuerdo marcado por la emotividad y el conflicto familiar, pero según observadores reales, el acuerdo Wessex era diferente. No era un pacto para una salida, sino para una permanencia condicionada. No era una respuesta a una crisis existencial, sino un mecanismo de control preventivo aplicado a un miembro dentro de la firmeza. Esta precisión lo hacía, a ojos de los expertos, más revelador y potencialmente más dañino. La cobertura evolucionó entonces hacia un análisis de las formas palaciegas. ¿Cómo maneja Buckingham Palace tradicionalmente sus crisis financieras y de conducta? La respuesta, siempre, ha sido el hermetismo y la reafirmación de los valores institucionales. Ante la presión creciente de los medios y el clamor por una explicación oficial, el Palacio de Buckingham se vio forzado a romper su tradicional silencio. No fue una rueda de prensa ni una entrevista concedida a un corresponsal de confianza, fue en cambio un comunicado de prensa escueto, distribuido a las redacciones en las primeras horas de la mañana, un gesto burocrático que pretendía apagar el incendio con la frialdad de un documento oficial. El texto, de apenas 3 párrafos, confirmaba la existencia de lo que denominó un entendimiento privado entre Su Majestad el Rey y el Príncipe Felipe, Duque de Wessex. La redacción era cuidadosa, casi clínica. Enfatizaba que dicho acuerdo había sido establecido a petición personal y reiterada del duque, quien deseaba ofrecer garantías de su compromiso inquebrantable con los deberes de la corona y la estabilidad de la institución. El comunicado concluía subrayando que se trataba de un asunto familiar privado y que la familia real no haría más comentarios al respecto. La reacción de los medios fue instantánea y unánime en su escepticismo. La narrativa palaciega, que buscaba presentar el acuerdo como una iniciativa voluntaria y noble del propio Felipe, chocó frontalmente con la lógica periodística. Un príncipe adulto, miembro de la familia real durante décadas, necesita un contrato de conducta por voluntad propia, cuestionaba un editorial de The Times. The Telegraph señaló la flagrante omisión. El comunicado confirma la herramienta, pero no explica el motivo que la hizo necesaria. ¿Contra qué comportamientos específicos se estaba protegiendo la corona? En las redes sociales el tono fue más mordaz. El hashtag WessexKPIs resurgió con fuerza, acompañado de memes que satirizaban la idea de un príncipe sometiendo su vida a una evaluación de desempeño anual por propia voluntad. La brecha entre la explicación oficial y la percepción pública se había convertido en un abismo. Según analistas de la monarquía, esta respuesta de Buckingham Palace es un manual de gestión de crisis aplicado con rigidez institucional. Fuentes cercanas al palacio sugieren que la estrategia tenía un doble objetivo: cerrar filas en torno a la figura del rey, presentándolo como un padre accediendo a los deseos de su hijo, y al mismo tiempo desplazar toda la responsabilidad y, por tanto, el foco del escándalo hacia el duque de Wessex. Es el protocolo del hermetismo protector. Ante un hecho vergonzante, se reconoce lo mínimo indispensable, se enmarca en los términos más favorables para la institución y se declara el tema cerrado. Sin embargo, en la era digital, esta táctica muestra sus grietas, pero el escándalo no se detuvo en la esfera de la opinión pública. La estrategia de hermetismo protector del palacio, diseñada para sofocar el fuego, terminó por avivar las llamas hacia un terreno mucho más peligroso: el legal. La confirmación oficial de la existencia de un acuerdo entre el rey y el duque de Wessex, por voluntarioso que se presentara, abrió la caja de Pandora de la constitucionalidad. De la noche a la mañana, la pregunta dejó de ser ¿por qué?,
para convertirse en ¿y eso es legal? El primer disparo de advertencia lo hizo el constitucionalista Sir Geoffrey Lockwood, profesor emérito de Oxford, en una columna para The Guardian. Su título era una daga: ¿puede un rey imponer condiciones a la sangre real? Lockwood no cuestionaba la autoridad paterna, sino la prerrogativa regia. Argumentaba que, una vez que un individuo nace en la línea de sucesión, su estatus y los deberes que conlleva están definidos por leyes centenarias, como el Act of Settlement y el Royal Marriages Act, y por la Convención Constitucional, no por contratos privados. Un acuerdo de conducta, escribió, sugiere que los deberes inherentes al príncipe Felipe, por el mero hecho de ser quien es, son negociables. Y eso es un terreno pantanoso. ¿Podría un futuro monarca exigir un acuerdo similar a su heredero? ¿Dónde se traza la línea entre la disciplina familiar y la regulación de un cargo público? La reacción en los círculos mediáticos fue inmediata y se dividió en dos bandos nítidos. Por un lado, la prensa más tradicionalista y afín a la corona, liderada por el Daily Mail y The Telegraph, salió en defensa de la maniobra. Citaban la histórica prerrogativa real en asuntos familiares privados y el precedente de otros acuerdos menos formales dentro de la familia. Un editorial afirmaba: el rey, como cabeza de familia y de la institución, tiene no solo el derecho, sino el deber de asegurar que sus miembros actúen con la dignidad que su posición exige. Esto no es un contrato laboral, es un pacto de honor entre un soberano y su hijo. Por otro, los tabloides más sensacionalistas y la prensa digital vieron la oportunidad perfecta. The Sun publicó un gráfico con el titular: ¿firmó Felipe su derecho al trono? Los interrogantes legales del pacto secreto especulaban, sin pruebas, sobre cláusulas de confidencialidad perpetua o incluso sobre renuncias forzosas a privilegios económicos o títulos. Según fuentes cercanas al palacio, esta división mediática era, hasta cierto punto, esperada. La estrategia de comunicación había calculado el costo. Lo que no habían anticipado fue la velocidad con la que el debate saltaría de las páginas de opinión a los despachos de abogados constitucionales de primer nivel. El debate constitucional, sin embargo, se vio súbitamente eclipsado por una filtración de consecuencias potencialmente más graves y directas para la estabilidad de la corona. Una fuente anónima, descrita por el medio digital que la publicó como íntimamente cercana al duque de Edimburgo, Eduardo, hizo una revelación explosiva. Según esta fuente, el controvertido documento firmado por el príncipe Felipe no se limitaba a establecer normas de conducta. En su núcleo, contenía una cláusula financiera específica. Le otorgaba al príncipe Eduardo un grado de control significativo, incluso de supervisión, sobre los fondos dedicados a los proyectos juveniles y filantrópicos que constituyen el legado público más preciado del heredero. Esa cartera de iniciativas, asociada públicamente a la visión moderna y el compromiso social del príncipe Felipe, quedaría, en cierta medida, bajo la mirada y posible veto de su tío. La reacción en los medios fue un terremoto que redefinió los bandos. La prensa tradicionalista, que hasta entonces había defendido la prerrogativa real, se encontró en un terreno incómodo. The Telegraph planteó la pregunta con cautela: ¿supervisión familiar o injerencia en el legado del futuro rey? Ya no se trataba solo de disciplina privada, sino de la posible fragmentación de la autoridad ejecutiva sobre uno de los pilares de la imagen pública de la monarquía. Los tabloides, por su parte, elevaron el tono a un crescendo de escándalo. The Sun lanzó un titular directo: el precio del trono. Felipe hipotecó su obra benéfica. Especulaban que, si la filtración era cierta, el rey Carlos III no tendría autoridad total sobre ese legado filantrópico clave para la transición, creando una dualidad de poder insostenible dentro de la institución. Según analistas de la monarquía consultados por este narrativo, esta filtración marcó un punto de inflexión táctico. La discusión ya no orbitaba en el ámbito abstracto del derecho constitucional, sino en el terreno concreto del poder, el dinero y el legado. Un pacto de conducta es una cosa,
explicó una historiadora real. Pero ceder influencia sobre los proyectos que definirán el reinado de tu hijo y heredero es algo radicalmente distinto. Toca la fibra más sensible de cualquier monarca, la capacidad de moldear su sucesión y garantizar la continuidad de su visión. Fuentes cercanas al Palacio de Buckingham sugirieron, en un tono grave, que esta filtración no parecía aleatoria. Su precisión técnica apuntaba a alguien con conocimiento detallado de los acuerdos internos, lanzando la sombra de la deslealtad o, peor aún, de una guerra de fugas desde dentro del propio núcleo familiar. Las consecuencias fueron inmediatas y silenciosas, pero profundas. Frente a la tormenta perfecta de especulaciones sobre una fractura en la autoridad real, el Palacio de Buckingham ejecutó su contraataque. No fue un desmentido furibundo, ni una declaración emocional, fue un movimiento frío, calculado y profundamente institucional, el anuncio oficial de un nuevo título real. Según la comunicación emitida por la Casa del Rey, el príncipe William asumiría, de manera inmediata, el título de presidente de la Fundación del Príncipe de Gales, la entidad benéfica emblemática que durante décadas fue el vehículo principal del trabajo de Carlos. Para los observadores reales, el significado táctico era cristalino. Esto no era una mera actualización de funciones, era la formalización pública de un acuerdo privado, un intento de Carlos III de integrar, dentro de la estructura visible y oficial de la monarquía, los términos de ese pacto familiar que ahora amenazaba con desbordarse. La reacción de los medios fue un estudio en contrastes. Los periódicos serios, como The Times y The Telegraph, cubrieron el anuncio con el formalismo esperado, destacando la transición ordenada y el lógico traspaso de responsabilidades hacia el heredero. Sin embargo, entre líneas, sus análisis apuntaban a la coyuntura, un movimiento de estabilidad en un momento de intenso escrutinio, señaló un editorial, conectando implícitamente el título con las filtraciones de la semana anterior. El verdadero terremoto, no obstante, ocurrió en el ecosistema digital y en los tabloides. The Sun no tardó en reformular su narrativa con un nuevo titular. El título de William, un sello real sobre el acuerdo secreto. Las redes sociales se inundaron de hilos de análisis donde usuarios diseccionaban el calendario, la filtración del supuesto pacto, la crisis de credibilidad, y luego, repentinamente, este ascenso oficial de William sobre la fundación. La coincidencia era demasiado perfecta para ser casual. Según analistas de la monarquía consultados para este relato, esta maniobra buscaba, ante todo, restaurar la narrativa del control. Al otorgar públicamente a William una posición de liderazgo en ese legado filantrópico, Carlos intenta cerrar la herida que abrió la filtración, explicó un exasesor de comunicación del palacio. Es decir, no hay dualidad de poder, porque yo, el rey, decido ceder este espacio a mi heredero. Es un acto de voluntad soberana, no una concesión forzada por un pacto oculto. La estrategia, en teoría, era clásica: absorber la demanda de transparencia canalizándola hacia un gesto institucional previamente controlado. Sin embargo, las fuentes cercanas al palacio sugerían un ambiente de extrema tensión detrás de la fachada de normalidad. La decisión, afirmaban, no se tomó en el vacío. La estrategia de control de daños, sin embargo, ya había traspasado las fronteras del Reino Unido. La prensa internacional, con su mirada menos condicionada por el pacto tácito con la corona británica, comenzó a recoger y amplificar la historia con un enfoque comparativo que añadió una nueva capa de complejidad a la crisis. Desde los grandes diarios europeos hasta los influyentes medios estadounidenses, el relato dejó de ser un simple escándalo doméstico para convertirse en un estudio de caso sobre la supervivencia de las monarquías modernas. El Corriere della Sera en Italia tituló «El pacto de Windsor, un fantasma familiar que regresa». Su análisis no se centraba solo en el presente, sino que trazaba un paralelismo histórico con los acuerdos de abdicación del siglo XX, preguntándose si toda monarquía constitucional lleva en su ADN la semilla de los acuerdos secretos para preservar su existencia. En Francia, Le Monde dedicó un editorial de fondo a
la transparencia imposible de las coronas, argumentando que el incidente revelaba la tensión inherente entre la institución como símbolo de continuidad y la familia como entidad sujeta a conflictos privados. La presión, así, se internacionalizó. Este enfoque global trajo consigo un elemento nuevo y corrosivo: el examen de precedentes históricos. Analistas reales y historiadores fueron citados profusamente para contextualizar el supuesto acuerdo entre Carlos y William. Se recordó, por ejemplo, el pacto de familia de la dinastía Bernadotte en Suecia en los años 70, donde se establecieron líneas sucesorias claras. Tras los matrimonios morganáticos, se mencionaron los acuerdos privados, nunca totalmente confirmados, dentro de la Casa de Orange-Nassau, en los Países Bajos, para gestionar las crisis matrimoniales de princesas en el siglo pasado. Y, de manera más incisiva, varios artículos resucitaron los rumores de los acuerdos de Sandringham de 1936 que siguieron a la abdicación de Eduardo VIII, sugiriendo que la monarquía británica tiene un largo historial de resolver sus crisis lejos del escrutinio público. Lo que estamos presenciando, declaró una historiadora del realismo europeo a la agencia AFP, no es una anomalía, sino la puesta al día de un mecanismo de supervivencia institucional. La pregunta es si ese mecanismo, en la era de la hipertransparencia digital, sigue siendo viable o se ha convertido en su mayor amenaza. La reacción del Palacio de Buckingham a esta avalancha de análisis comparativo fue, según fuentes cercanas a la institución, de profunda preocupación. El comunicado oficial tras el ascenso de William había sido diseñado para cerrar el ciclo noticioso nacional, no para abrir un debate académico internacional sobre la naturaleza opaca del poder real. La respuesta del Palacio de Buckingham a la tormenta de análisis históricos fue, como anticipaban las fuentes más cercanas a la institución, de una contención calculada. No hubo desmentidos públicos ni aclaraciones adicionales. En su lugar, la estrategia fue redirigir la atención hacia la normalidad, hacia el funcionamiento continuo de la monarquía. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que con la aparición pública de dos de sus miembros más estables, el príncipe Eduardo y la condesa de Wessex, Sophie? Su asistencia a la inauguración de un nuevo ala del Hospital Infantil Great Ormond Street en Londres fue programada como un contrapunto de serenidad, un recordatorio visual de que la familia real seguía trabajando. Sin embargo, en el clima actual, ningún gesto, por rutinario que fuera, podía escapar al microscopio. El evento en sí transcurrió con la pulcritud característica. Eduardo, con su estilo discreto, y Sophie, siempre hábil en el contacto con el público, recorrieron las instalaciones, hablaron con médicos y brevemente con algunos niños. Fue durante el discurso de apertura pronunciado por el presidente del hospital donde las cámaras encontraron su primer hook. Mientras el orador mencionaba la fortaleza de las familias en momentos de adversidad, la cámara captó un rápido intercambio de miradas entre la condesa y su marido. No fue una mirada prolongada, sino un destello, un contacto visual que, según los expertos en lenguaje corporal consultados en directo por la cadena Sky News, transmitió una momentánea complicidad cargada de significado, seguida de un inmediato retorno a la expresión de serenidad protocolaria. El análisis en redes sociales fue instantáneo y voraz. Era un gesto de solidaridad ante la mención a las familias o un reconocimiento tácito de la tormenta que envolvía a la suya. La prueba de fuego, como siempre, llegó con la prensa. No se permitieron preguntas, pero los periodistas, apiñados tras una cinta, lanzaron sus interrogantes al aire mientras la pareja se retiraba. «Condesa, ¿puede hablarnos del estado del rey? Príncipe Eduardo, ¿la familia está unida en este momento?» Ni Eduardo ni Sophie se detuvieron, pero Sophie, en un movimiento que los analistas de protocolo real describirían después como calculadamente espontáneo, giró ligeramente la cabeza y ofreció una sonrisa breve, casi triste, antes de subir al coche. No dijo una palabra. No hizo un gesto de negación o asentimiento. Fue el silencio más elocuente de la jornada. La reacción de los medios fue bifronte. El Palacio de Buckingham, en un movimiento sin precedentes en su velocidad de ejecución,
anunció esta tarde una revisión interna exhaustiva de todos los archivos oficiales y comunicaciones vinculadas al rey Felipe durante el período en cuestión. La declaración, leída por un secretario de comunicación con rostro impasible ante un bosque de micrófonos, fue un ejercicio calculado de contención y promesa. Se citó el compromiso inquebrantable de Su Majestad con la verdad y el deseo de la corona de operar con la máxima transparencia acorde a los tiempos modernos. No se ofrecieron plazos concretos, pero el mensaje era claro. La monarquía tomaba el control de la narrativa, transformando una crisis de credibilidad en un gesto de apertura institucional. Según analistas de la monarquía, este paso no era solo reactivo, sino profundamente estratégico. Al anunciar una revisión propia, el Palacio evitaba la presión inmediata para una investigación externa parlamentaria, manteniendo el asunto dentro del ecosistema controlado de la Casa Real. Es un clásico movimiento de contención de daños de nivel superior, comentó en directo un corresponsal real para la BBC. No puedes acallar las preguntas, pero puedes canalizarlas hacia un proceso que tú mismo diseñas y cuyo ritmo controlas. La reacción de los medios a este anuncio fue, como era de esperar, inmediata y dividida. Los sectores más tradicionales, aquellos con vínculos históricamente cercanos a la institución, acogieron la medida como una respuesta serena y responsable, un signo de fortaleza institucional. En cambio, la prensa digital y varios tabloides cargaron las tintas en la falta de detalles. Revisión interna o encubrimiento institucionalizado, titulaba un portal de noticias. Las redes sociales, campo de batalla de la opinión pública, se polarizaron aún más. Para unos, era la prueba de que no había nada que ocultar, para otros, la confirmación de que sí lo había y que el Palacio solo ganaba tiempo. El hashtag Transparencia Real se llenó tanto de apoyos como de escepticismo mordaz. La credibilidad de la monarquía, ese activo intangible pero vital, pendía de un hilo cuya resistencia dependía ahora de los hallazgos de esa revisión interna y, sobre todo, de cómo se comunicaran. Fuentes cercanas al palacio sugieren que la decisión de actuar con tal celeridad partió de un consejo de crisis encabezado por los funcionarios más veteranos de la casa del rey Carlos y del propio príncipe de Gales. Se analizaron precedentes históricos, desde la gestión de la muerte de Lady Di hasta los recientes escándalos relacionados con el príncipe Andrés. La lección aprendida fue clara. En la era digital, el silencio o la lentitud son interpretados como culpabilidad. Había que emitir una señal de acción, de control. La respuesta institucional, sin embargo, no se hizo esperar. En un movimiento calculado para cerrar filas y proyectar unidad inquebrantable, el rey Carlos III convocó una audiencia privada en el Salón del Trono. Allí, con la presencia del príncipe de Gales, la princesa de Gales y un reducido grupo de altos funcionarios de la casa, se formalizó lo que los analistas reales ya anticipaban: una reestructuración de responsabilidades. El duque de Edimburgo, Eduardo, recibió un nuevo mandato real, ampliando su cartera pública y, de manera crucial, asumiendo un papel de supervisión en la comunicación estratégica de la familia. El comunicado del palacio fue escueto pero significativo. No mencionaba el escándalo directamente, pero su subtexto era cristalino. La institución se reforzaba desde dentro, delegando en una figura considerada de baja controversia y alta eficiencia operativa. Según fuentes cercanas al palacio, el mensaje para Eduardo fue claro. Su misión era ser un estabilizador visible y un canal de transparencia operativa, alejando cualquier sombra de opacidad en la gestión futura. La reacción de los medios a este anuncio fue, como era de esperar, inmediata y dividida. Los sectores más tradicionales, aquellos con vínculos históricamente cercanos a la institución, acogieron la medida como una respuesta serena y responsable, un signo de fortaleza institucional. En cambio, la prensa digital y varios tabloides cargaron las tintas en la falta de detalles. Revisión interna o encubrimiento institucionalizado, titulaba un portal de noticias. Las redes sociales, campo de batalla de la opinión pública, se polarizaron aún más. Para unos, era la prueba de que no había nada que ocultar.
Para otros, la confirmación de que sí lo había y que el palacio solo ganaba tiempo. El hashtag Transparencia Real se llenó tanto de apoyos como de escepticismo mordaz. La credibilidad de la monarquía, ese activo intangible pero vital, pendía de un hilo cuya resistencia dependía ahora de los hallazgos de esa revisión interna y, sobre todo, de cómo se comunicaran. Fuentes cercanas al palacio sugieren que la decisión de actuar con tal celeridad partió de un consejo de crisis encabezado por los funcionarios más veteranos de la casa del rey Carlos y del propio príncipe de Gales. Se analizaron precedentes históricos, desde la gestión de la muerte de Lady Di hasta los recientes escándalos relacionados con el príncipe Andrés. La lección aprendida fue clara. En la era digital, el silencio o la lentitud son interpretados como culpabilidad. Había que emitir una señal de acción, de control. La promoción de Eduardo, un hermano menor que ha cultivado una imagen de servicio discreto, cumplía ese objetivo.